caso Odebrecht. Hoy era el último día para presentar los recursos de apelación por parte de los abogados de los acusados y también por parte del Ministerio Público. Hasta ahora, los únicos que sometieron una apelación de los 6 que finalmente llegaron al caso Odebrecht, estoy hablando de Víctor Díaz Rúa, de Ángel Rondón, de Conrad Pitaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. De los 6, 4 fueron absueltos por un tribunal colegiado, lo recuerdan, ¿no? 3 juezas el pasado año, y tenían hasta hoy, martes 25 de enero, los 2 finalmente sentenciados, Víctor Díaz y Ángel Rondón, a presentar un recurso de apelación, como finalmente sus abogados Minier de Ángel Rondón y Miguel Valerio de Víctor Díaz Rúa lo hicieron. También lo hizo el Ministerio Público, porque tienen que hacerlo ambas partes, sea para apelar la sentencia o para desestimarla, como finalmente ocurrió por parte del Ministerio Público, que no presentó apelación con los 4 absueltos en el caso Odebrecht. O sea, el Ministerio Público presentó una apelación y creo que solamente apeló el caso de Víctor Díaz Rúa, ni siquiera el de Ángel Rondón, solamente a Víctor Díaz Rúa. Si hubiese sido la otra fiscalía, Robert, ¿hubiese apelado? Bueno, era... Porque no, depende de quién agarre el mango por la sartén, ¿no? Bueno, ya en ese momento quizás sí, porque ya Víctor no era del PLD. Ah, caray. Era de Fuerza del Pueblo. Ah, Dios Entonces, mío. No. Entonces, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, nadie se ha preguntado por qué el Ministerio Público hoy no apeló la sentencia de Rondón y la de Víctor sí? Si al final, supuestamente, el hombre del maletín, el que sobornaba, era Ángel Rondón. Díganme ustedes, ¿cómo se puede explicar? Caramba. Y ambos tienen, creo que más o menos lo mismo. No sé si Ángel Rondón tenía 8 años de prisión y Víctor 5, y bueno, se le decomisaba una serie de propiedades, una serie de cosas, tenían una restricción de movimiento, prisión domiciliaria, o no prisión, pero sí restricción de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Especula? No, es que no sé por qué contra uno sí, que supuestamente era la cabeza de este gran monstruo. Vamos a ver, Roberto. Uno sí, porque era de un partido muy puntual, que pasó por el poder y que tuvo un cargo. El otro no es del poder. Se dicen que era el hombre del maletín y que trabajaba, ¿para qué? Para todos los gobiernos que pasan por el poder. ¿Verdad? Digo, no sé, yo estoy especulando. Ahora, yo me sigue quedando la duda, más allá de la apelación, que es el cuerpo del delito. Porque al final, si hay 4 absueltos, bueno, pueden decirme nuestros queridos amigos abogados, no, pueden haber sobornado o haberse quedado con parte de ese dinero. Lo que pasa es que el Ministerio Público no pudo demostrarlo ante los jueces, que son cosas diferentes. Yo lo que quiero es que para llegar ahí habría que analizar primero si la sentencia es soborno o enriquecimiento ilícito por cualquier vía. ¿Me explico? Porque creo que lo que no se ha podido demostrar es el soborno. El soborno. Eso es lo que no se ha podido demostrar. Por eso te digo, o sea, si al final el expediente se abre por soborno, que es lo que ha ocurrido en todos los países. Exacto. Y eso no se ha podido demostrar. No pinta nada. Para ninguno, para los 6. Para ninguno. Para ninguno, para los 6.
Entonces, para 4 no hubo prueba y fueron absueltos. Para 2, si no se demostró el soborno, ¿qué pudo haber habido? Bueno, un enriquecimiento ilícito, una cosa, pero está al margen del criterio primario, que es el caso de Brecht. Que es el caso de Brecht. Porque, bueno, tú puedes decir, no, Víctor se enriqueció. Se pusieron a investigarme por el caso de Brecht y apareció esto. Y apareció esto. Ah, bueno, pues yo te voy ahora a someter por esto. Pero viejo, si todo empezó por unos 92 millones de dólares de un soborno que tú no has podido demostrar, porque no figura en la sentencia que son responsables del soborno. ¿Me entienden? Entonces, si no son responsables del soborno, bueno, al final el Ministerio Público apela a la sentencia de Víctor Díaz Rúa. Si no apela la de Ángel Rondón, que está supuestamente de acuerdo con lo que decidieron la jueza, el abogado de Ángel Rondón sí sometió la apelación y tendrá los argumentos para entonces edificar al juez de la Corte de Apelación o a los jueces de la Corte de Apelación que se decida para demostrar que la sentencia es contra un delito que él no cometió, porque no existe el soborno. Entonces, si no existe el soborno y el Ministerio Público tampoco lo cuestionó. Es que eso que usted está planteando no tiene sentido, entonces, o sea. Nada. Como que, o sea, pero es lo que estamos viendo. Pero es que si no hay sobornos, si no hay sobornador, ¿cuál es el delito de los supuestos sobornados? Pero no, eso, lo que pasa es que es lo que decimos, apareció algo, otra cosa, y evidentemente iba a ser muy fuerte para la opinión pública en general armar todo este tinglao y al final que no haya ningún chivo. Pero oye lo peor del caso. Odebrecht, la propia Odebrecht, no es que fue el procurador de entonces ni la procuradora actual, la propia Odebrecht dijo, sí, yo soborné. Exacto. Y fue con este dinero. Y como yo lo acepto, entonces yo pido tu cosa y yo te voy a resarcir, y por eso llegan a aquel acuerdo. Pero partiendo de la pero es que no sí, pero cantaron la canción, pero no pasaron del estribillo. Estrofa, estribillo, y el resto de la canción se quedó ahí. Yo soborné y yo invertí en sobornos X cantidad de dinero. Bueno, ¿a quién? Bueno, ¿a quién? No sé, y se quedó ahí. Y respondo por haber sobornado dando la cifra. Pero nunca señaló, o sí señaló. No señaló. Con nombres y apellidos. No, ellos dijeron que en su momento habían entregado un dinero a Ángel Rondón. Lo que pasa pero es eso que no Ángel fue dinero Rondón, de soborno, eso fue dinero por un acuerdo de comercialización entre exacto, dos personas o entidades jurídicas privadas. ¿Cuáles eran esas? ¿Odebrecht y quién más? No, la representación Rondón. Sí, la representación en el país de Odebrecht. Ya. era Ángel Rondón. Bueno. Era Ángel Rondón. Y entonces Odebrecht dice que ya sobornó. para lo que ¿Y a través de quién sobornó? haya utilizado ese dinero. Dios. Pero a eso súmale que Odebrecht admite eso. Llega a un acuerdo con el gobierno para resarcirlo por los daños ocasionados a la sociedad. Al Se final, pagan unos dineros, se construye la victoria con esos dineros. Ni siquiera todo el dinero. No. Porque ha habido algún problema ahí. Pero a eso súmale que a la par de haber aceptado eso, etcétera, etcétera, llegamos a este momento del juicio y a Odebrecht se le prohibió seguir construyendo en República Dominicana por decreto. Norma. Ok, repasamos. Sí, yo soborné. Sí, yo te voy a pagar para resarcir al pueblo dominicano. Te voy a dar toda la información, te voy a abrir todo lo que hay en Brasil, acá, todo, para que tengas acceso y arme tu expediente. Se arme el expediente. Termina el caso en que de 18 o 12 que comenzaron el expediente quedaron en 6, el resto se archivó de manera definitiva y de los 6, 4 absueltos y 2
2 solamente sentenciados y no por soborno. Entonces, si no existió el soborno, Exacto. si no se demostró que existió el soborno, no había por qué seguir castigando a Odebrecht, que nos enseñó también a construir. Independientemente. Yo creo que ese decreto fue más producto de un tema de comunicación. Acuérdate que aquí a veces queremos limpiar Un golpe de tanto efecto. que limpiamos por donde no es. Ok, porque si una institución, una empresa privada tiene, qué sé yo, comete un delito, tiene que pagar en la justicia por ese delito, paga en la justicia por ese delito y ahí sigue operando. Lo que tienes que Como ha ocurrido en el caso de Odebrecht, o el nombre nuevo que tiene, en el resto de los países. En Panamá sigue construyendo el metro. En Estados Unidos, que fue donde y si vuelve y comete un error, vuelve a ir a la justicia y tendrá que volver a pagar por eso. Y ya. En Estados Unidos, que fue donde se destapó todo, los americanos lo llamaron y le dijeron, vengan para acá, esto es lo que hay. Odebrecht pagó y sigue construyendo en Miami. Odebrecht sigue construyendo en Miami. Todo lo que ven, los que van a Miami ven las carreteras que están y los elevados, los hace Odebrecht. Con el nuevo nombre ahora. Y lo mismo pasa en Panamá y en otros países donde han continuado. Que ojo, hoy por hoy, ese decreto sería una injerencia en la justicia. Totalmente. ¿Por qué? Absolutamente. Porque, ¿con qué derecho? ¿Entiendes? ¿Bajo qué le argumento tienes que dar a esa jurídico? persona la oportunidad de defender sus derechos o no. Bueno, en el caso del decreto, el decreto rompe un acuerdo comercial, no juzga a Odebrecht, simple y llanamente, acogiéndose a una de las cláusulas, dice, no hago más acuerdo contigo y lo voy a dejar por decreto. No se van a hacer más obras. ¿Pero por qué hacerlo por decreto? No, como dice bueno, Pink, porque aparentemente fue un una cosa golpe de es efecto en suspender los comunicación. trabajos Pero... hechos sí, y otra claro, es claro. vía decreto prohibir negociaciones con esta empresa en territorio dominicano. Sí, es como que, no sé, es una sentencia, ¿no? Eso es susceptible incluso de ser sometido por entorpecer el libre comercio, la libre contratación. Exacto. No sé, yo creo que a veces queriendo complacer en exceso a la opinión pública se meten este tipo de gazapos. No sé, creo yo. Bueno, yo creo que incluso no sé qué puede haber detrás, habría que ver, porque era como una decisión un poquito trasnochada o a destiempo, porque ya hasta ese momento Odebrecht, lo que le quedaban aquí, creo que eran 2 obras o terminar la carretera, una carretera de montaña, otras cosas. Quería seguir participando del negocio de la construcción. Y quería seguir haciendo negocios acá, pero lo que tenía era 2 proyectos, dos cosas por terminar o por continuar en cuanto al trabajo. Había, según tengo entendido, había hecho una propuesta al gobierno con fuentes de financiamiento de otros bancos que le seguían prestando a Odebrecht para seguir trabajando, y el gobierno cerró la puerta y le dijo, hasta aquí las clases, este es el decreto, no más negocio con ustedes. No sé si incluso si Odebrecht permanece aquí, si ha elevado algún recurso por ese decreto, si los van a indemnizar por haber cerrado de esa manera el negocio en el país, etcétera. Pero no había necesidad porque ya el caso en materia judicial ya estaba, no le aportaba nada decir, no te contrato más. ¿Qué más podía aportar si los que estaban presos eran los que estaban? Vaya, o sea, y de hecho, ¿qué ha representado para el caso ese decreto? Nada. Porque tú me dices, ahora perfectamente, el Ministerio Público puede decir, bueno, al final, yo no instrumenté este caso. Eso fue la administración de Jean Alain. ¿Me entienden? En cualquier caso, es echarle la pupú al otro
No, pero yo traté de avanzar lo más que pude, lo defendí con eso. Fíjense que yo nunca dije que esto era blindado, porque lo hizo el otro. Entonces, ya dejen eso ahí. Buscarán la manera de ver cómo queda al menos uno preso en prisión domiciliaria, pero a diferencia de otros países donde ha habido gente sometida a la acción de la justicia y sentenciados con años de cárcel, bueno, este es el único país hasta ahora donde el caso de Brecht, la empresa constructora admitió haber sobornado y al final no hay ningún sobornado, porque los dos sentenciados no es por soborno. Díganme ustedes, díganme de ese cajuelito, chúpate esa historia que no tiene nombre.